Hola, ¿cómo están? Es un honor darles la bienvenida una vez más a Bienaventurados, el podcast que busca ser de edificación para nuestros corazones, como siempre con la palabra de Dios. En este capítulo hablaremos de cómo hacer posible lo imposible. Esto lo reflexionaremos en el texto de Lucas, capítulo 18, versículo 27, el cual dice lo siguiente. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La palabra imposible no pertenece al terreno de lo sobrenatural. Es normal por nuestra limitancia humana decir que algo es imposible. El problema de los cristianos es que hemos adoptado el lenguaje del mundo y no estamos viviendo de acuerdo al lenguaje de nuestro Dios. ¿Cuál es este lenguaje? Todo es posible. Muchos cristianos creemos lo que el hombre dice, lo que el hombre afirma, lo tomamos como la última palabra, pero se nos olvida que en toda circunstancia la última palabra siempre la tiene Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer posible lo imposible? ¿Cómo podemos entrar en el terreno de lo sobrenatural tomando la decisión de creer a Dios antes que al hombre? En el libro de Marcos, capítulo 5, en el versículo 35 al 37 leemos lo siguiente. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Jairo en ese momento escuchó palabras que venían de dos fuentes diferentes. Los hombres que le dijeron, ya no molestes más, tu hija ha muerto, y la palabra de Jesús que le dijo, no temas, cree solamente. Jairo en ese momento decidió creer las palabras de Jesús y pudo contemplar cómo convertía lo imposible en posible. Muchos hemos tomado la palabra del médico, la palabra del abogado, la palabra del jefe y hemos desechado la palabra de Dios. Así que atención a eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer posible lo imposible? ¿Cómo podemos entrar en el terreno de lo sobrenatural? Reconociendo nuestra incapacidad ante el problema. En Segunda de Crónica, capítulo 20, en el versículo 12, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Contra Josafat en ese momento venía una gran multitud, pero él se puso en una condición de poder ver cómo Dios hacía posible lo imposible, reconociendo su incapacidad para enfrentar su problema. No podemos recibir lo imposible si soy capaz, si pienso que mi victoria depende de mis fuerzas. ¿Cómo podemos hacer posible lo imposible? ¿Cómo podemos entrar en el terreno de lo sobrenatural? Haciendo lo posible para que Dios haga lo imposible. En Marcos capítulo 5, versículo 25 al 29 leemos lo siguiente. Pero una mujer que desde hacía 12 años que padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanada de aquel azote. La mujer del flujo de sangre en ese momento hizo lo que era posible para ella. ¿Qué era eso? Ir detrás de Jesús, abrirse paso por la multitud y tocar el manto. No podemos hacer posible lo imposible si nosotros no hacemos nuestra parte, si no queremos hacer lo que para nosotros es posible y que Dios haga lo imposible. Mientras yo no haga mi parte, Dios no hará la suya. ¿Cómo podemos entonces hacer posible lo imposible? Es confiando totalmente en la capacidad de Dios. En el libro de Josué capítulo 10, desde el versículo 12 al 14, leemos lo siguiente. El día que el Señor le dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué
oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como este. Cuando el Señor contestó semejante oración, sin duda ese día el Señor peleó por Israel. Dios obra lo imposible para aquellos que creen en su capacidad sobrenatural. Lo imposible está disponible para todos los que creen que Dios tiene la capacidad. ¿Por qué Dios detuvo el sol? Porque hubo un hombre que creyó que Dios tenía la capacidad de poder hacerlo. Y hacemos por última vez esta pregunta: ¿cómo podemos hacer posible lo imposible? ¿Cómo podemos entrar en este terreno sobrenatural? Obedeciendo sin cuestionar a Dios. En Segunda de Reyes capítulo 4 del versículo 2 al 6 dice lo siguiente: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Para hacer posible lo imposible es necesario obedecer sin cuestionar a Dios. Lo imposible no tiene explicación en este terreno. Todo se recibe y se realiza únicamente por fe. Esto fue Bienaventurados.